La música mejora la calidad de vida. ¿Qué tal? Soy Paul Vázquez y bueno, me dedico a la musicoterapia prácticamente desde el 2015, tengo 8 años. La verdad que me ha sido en mi historia personal una gran experiencia, ya que la musicoterapia a mí me ha llevado a conocerme. Y pues el plan de hoy es darte herramientas eh, como psicoterapeuta, ya que la musicoterapia se considera un área, eh, una herramienta más en la psicoterapia. Y por otro lado, pues también contarte antes cómo la musicoterapia en mi proceso personal me ayudó. Eh, la musicoterapia a lo largo de mi vida, más bien la música me ha ayudado a expresarme y yo no sabía que existía un proceso de terapia. Desde niño toqué piano, de adolescente me acompañó la música y por ahí de los 30 años, 29 años, inicio un proceso sistemático que la musicoterapia me ha dado bases para conocer mi identidad, para conocerme, ya que yo era una persona muy eh, pues seria, una persona muy reprimida, y con la música empecé a explayarme, empecé a ser yo, empecé a tener identidad, empecé a hacer sonidos, empecé a tocar. Últimamente he tocado piano, no lo había tocado desde niño y me ha llevado a improvisar, me ha llevado a conocerme más. Entonces, eh, yo pienso que la musicoterapia es una herramienta de gran aporte, de gran alcance, y como les digo, con la frase que inicié, mejora la calidad de vida. Benenson y Bruscia, Kenneth Bruscia, que para mí son los relevantes de esta área, ellos hablan que no saben si la música cura o sane. Ellos hablan que con la ayuda del musicoterapeuta y la música, obvio, se le llama musicoterapeuta, el paciente crea un vínculo en donde primero está la música y también en segundo lugar el musicoterapeuta, y crean un vínculo, una relación, una terapia relacional en donde el paciente va mejorando, y a él le llama mejorar la calidad de vida porque no saben si esté sanando lo que el paciente, su necesidad del paciente. Entonces se dieron cuenta que sí mejora la calidad de vida porque hay cambios en su ser lentos. La música ayuda a profundizar eh, emociones guardadas, a veces no dichas, porque la música es un aliciente o a veces un sedante que va a profundidad, ¿no? Hay veces que no quiere trabajar nada el paciente y la música lo que ayuda es a emerger o a hablar un tema que estaba bien oculto. Porque prácticamente nuestro cuerpo tiene un ritmo que desde cuando estamos en el prenacimiento, en feto, Benenson creó un estudio en los que le llamó identidad sonora, y cada persona tiene una identidad sonora que se le llama ISO. Entonces él habla del inconsciente porque Benenson es psicoanalista, psiquiatra, psicoanalista, y habla del inconsciente en donde estamos, digamos que en el feto, y ahí en el feto lo que produce se le llama imprinting. La mamá escucha sonidos,
La mamá, ya sea si trabaja con mucho ruido, ya sea si se mueve mucho, todo esto al bebé le va creando una identidad única. Entonces va agarrando un ritmo. Súmale el ISO universal, que el ISO universal es todo lo que la mamá va moviendo dentro del feto. Corazón, todos los órganos internos, la respiración. Entonces, todo esto va al inconsciente y el niño, sumándole todo lo que está viviendo en el exterior la mamá y lo que está hablando, el niño empieza a adquirir una identidad sonora y una vez que nace va agarrando un ISO cultural, un ISO familiar, un ISO grupal y esto tiene que ver con el preconsciente, que el niño lo que hace es adaptarse a esos ruidos, adaptarse a los sonidos, adaptarse a la música, y entonces vamos agarrando movimientos, vamos agarrando un ritmo, vamos agarrando o vamos tomando sonidos, canciones que a mí se van almacenando en mi sistema nervioso. Y aquí es importante mencionar que Benenson crea un complejo, se llama complejo sonido ser humano sonido. El complejo sonido ser humano sonido es como ahorita les acabo de explicar la identidad sonora, que inicia con el exterior, y entonces en mi mente, en mi sistema nervioso, este sonido, vamos poniendo un ejemplo, un taladro que mi mamá, cuando de los 3 meses a 8 meses, estaban mis papás, no sé, en la casa estaban construyendo y hay un taladro todos los días. Entonces, el sonido, el complejo sonido es, yo ubico el sonido mediante las vibraciones que provoca el taladro. Entonces en mi mente, desde ahí puede crearse una ansiedad o ya yo me puedo estar moviendo. Entonces en mi mente, a través de la amígdala, a través del hipocampo, empieza a haber una reacción emocional porque hay una memoria emocional, que esto se llama el imprinting. Entonces hay una serie de movimientos en mi sistema nervioso y otra vez yo lo convierto en sonido, ya sea de desagrado, ya sea en voz, ya sea en movimiento, estos famosos tic, ¿no? Que también Oliver Sacks habla de los gusanos musicales. Hay una canción que aparece, ahí está el sonido, en mi cuerpo hay una reacción, una orquesta funcionando y el director vendría siendo el tálamo. Entonces los dos hemisferios, ¿por qué es importante la música? Porque los dos hemisferios hay un ritmo, hay un movimiento y entonces los dos hemisferios crea este tálamo que es el director, va mandando neurotransmisores y cuando manda neurotransmisores a veces agarra cortisol, que esto crea una respuesta si hay una canción que no me gusta o les digo de este imprinting del nacimiento, yo lo convierto en un sonido desagradable o me paro, me inhibe, ¿no? De bailar. Pero de repente, esto le llamó Oliver Sacks los gusanos musicales, imágenes involuntarias, pero de repente no hay gusanos musicales y hay un sonido placentero, tal vez el sonido de mi papá, que no lo veía hace mucho, la voz, pues. Y de repente aparece ese sonido y mi cuerpo produce placer, produce pues dopamina, produce sensaciones placenteras, se activa mi sistema de recompensa. Entonces yo ahí empiezo a moverme y a hablar de una manera distinta, de una manera suave, empiezo a emocionarme. Y entonces este complejo sonido, ser humano sonido, es muy importante entenderlo como psicoterapeuta para entender la historia de vida de cada persona, de cada paciente, ya que
Hay música objetiva, tal vez esta música objetiva los grandes músicos, los grandes creadores de obras, de música, de ópera, su respuesta cerebral sea diferente. Sin embargo, en la musicoterapia es bien importante la historia de vida musical personal. La historia de vida musical personal es yo ubicar que el paciente, en primer lugar, saber el vínculo, como les digo, mi hizo gestáltico, cómo yo viví con mi mamá, cuál es mi apego, cómo yo crecí, cuál fue mi canción favorita, qué es lo que me desagrada en cuestiones de sonido. Para esto se le llama la identidad o la manifestación del cuerpo, el sonido, la voz y los instrumentos o la música, que es el cuerpo sonoro musical. Y yo necesito hacer les digo, la musicoterapia es una sistematización en donde yo necesito generar una ficha musicoterapéutica. En esta ficha musicoterapeuta voy a poner todo lo que el paciente vaya adquiriendo en su historia de vida desde niño, porque es muy importante hablar que mi música o la música de los grandes maestros, Beethoven, Mozart, tal vez algún paciente con esa música clásica tuvo una experiencia desagradable. Entonces yo necesito, como musicoterapeuta, no decir o catalogar esta música es una receta y esta te va a ayudar para la tristeza. Esta otra música te va a ayudar para la sensualidad, esta otra música te va a ayudar para expresar tu enojo, esta otra música para el amor. Sí existe la música objetiva, sí creo que los tonos, los decibeles, los hertz van de acuerdo a cierta armonía, a cierta melodía. Sin embargo, es bien importante que en la musicoterapia, como dicen estos médicos músicos, psiquiatras músicos, Brucia y Benenson, que bueno, hay varios que también mencionan lo mismo, de conocer y vincularnos con el paciente y darle la prioridad a crear una ficha musicoterapéutica y enseguida ver el modelo que se va a trabajar. Es bien importante hablar del modelo de Benenson, porque el modelo de Benenson es un modelo muy pues más que nada satisfactorio en el ámbito no verbal, porque también habla del cuerpo y de los instrumentos musicales. Este modelo de Benenson se conoce el objeto intermediario, que vendría siendo mi instrumento, y también el musicoterapeuta va a acompañar, va a través del ISO, va a igualar mi emoción y vamos a improvisar tal vez. O también se puede escuchar, ¿no? El musicoterapeuta toca o el paciente, que bueno, hay que hablar de las técnicas de musicoterapia. Las técnicas activas es cuando el paciente improvisa mediante voz, baila, improvisa con un instrumento, pone activo su cuerpo. Y las técnicas pasivas o receptivas es cuando yo escucho música y en mi mente, porque para esto el musicoterapeuta necesita sensibilizar al paciente y necesita también iniciar técnicas de visualización mental, proyecciones mentales, y yo empiezo con estas técnicas pasivas o receptivas a sacar lo que hay en mi mente. Por ahí hay una frase de el neurótico se reprime hasta en su interior, ¿no? No hay una imagen proyectiva. Cuando escucho música cierro los ojos y parece que no hay vida.
Y es bien importante que el musicoterapeuta se dé cuenta de sensibilizar al paciente y a través de estas visualizaciones darles técnica para crear y sacar todo lo que hay en mi inconsciente, dibujarlo, hablarlo. Entonces la música mediante estas dos técnicas, Benenson es un muy buen modelo. También hay el modelo de receptivo de Helen Bonney, que es transpersonal. Helen Bonney, a través del GIM, imaginería guiada, hace un modelo de viajes musicales y también es un modelo que se puede aplicar en pacientes con musicoterapia. Otro modelo, el de Víctor Muñoz Polit, que es un mexicano radicado en la Ciudad de México, que él utiliza 3 bases. Utiliza la gestal en el que localiza la neurosis, localiza los mecanismos de evitación, y mediante la gestal empieza a calibrar al paciente. Y también otra técnica es el core energético, que es la descarga, que el paciente necesita otra vez sentirse vivo, necesita volver a la vida. Entonces también están estos dos, gestal, core energético, y el último sería el humanismo, que esto es muy importante en la musicoterapia. No es poner música y ya, es crear una relación muy importante, una terapia relacional con el paciente para que funcione la musicoterapia, porque no se puede musicoterapia sin un musicoterapeuta. Yo escucho música, bailo, yo improviso, no es musicoterapia. Se necesita un musicoterapeuta para que Víctor lo maneja. Hay una curva metodológica en donde se inicia explorando, se contacta, se intensifica y se resuelve. Entonces el musicoterapeuta necesita calibrar mediante ya sea pistas, una dinámica de su historia de vida que él vaya formando, o en ese momento que él vaya calibrando al paciente con su historia de vida y vaya trabajando, ¿no? Es importante decir que en Integro se le está dando la prioridad a la historia de vida musical, de vida, porque generalmente se le da mucha prioridad a la música objetiva o a la música en donde yo podría decir como receta: esta música te ayuda a la tristeza, esta música te ayuda al enojo. Sí sería un buen aporte, un buen inicio. Sin embargo, en Integro se le está dando prioridad a la historia de vida del paciente, y que vaya en esa historia de vida conociéndose, y que vaya resolviendo sus conflictos, y que también en ese inter vaya dándose la apertura a otra música, a otros ritmos. También tal vez de cierto tiempo a otro calibra con una canción de enojo y luego a tristeza. O sea, va a haber un cambio en el individuo, en el paciente, en donde vaya a ver la música distinta. Tal vez ahorita que esté muy sonado el reggaetón, que producen gusanos musicales o generan dobles vínculos musicales. Por un lado estoy bailando, pero por otro lado están diciendo cosas que a mí me caen gordas, violentas. Entonces ahí sería a estudiar poco a poco en el paciente con su música, que sería, si le gusta el reggaetón, entrarle con esa historia de vida, y poco a poco, mediante las sesiones de musicoterapia, se va a resolver, se va a dar cuenta el propio paciente
que su música, qué es lo que le está generando, ¿sí? Eso es bien importante, que el paciente tenga su propio ritmo, su propio cambio musical, su propio identidad musical, perdón. Y bueno, la finalidad es ir al isogestáltico, es ir a recuperar la autenticidad, que tal vez de niños cuando nacimos somos espléndidos, auténticos, y poco a poco la sociedad nos va al paciente a opacarlo, ¿no? Va en lo que hablaba Reich de la plaga emocional, nos vamos minimizando. Entonces, la idea de la musicoterapia es que todo mi cuerpo, toda mi cara, todo, yo me enraice, me agarre ahora sí que mis raíces corporales, y no nada más de mi cabeza sepa, sino también mi cuerpo, y lo ponga en práctica. Recuerdo ahorita una paciente que esta paciente, para esto es una terapia grupal, porque también la musicoterapia funciona muy bien en terapia grupal, terapia de grupos, y ahí yo calibré el grupo, que más o menos tenían todos de 30 a 40 años, puse una música de los 80s. Entonces esta paciente dijo, ¿y esto qué? Esto... Obviamente yo sabía que era un gusano musical, porque lo había escuchado tanto que estaba aburrida. Entonces, cuando veo, porque para eso fue una técnica pasiva o receptiva, ella estaba escuchando la canción y veía su desagrado, su molestia en su cara. Al final le pregunté a esta paciente, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué te dijo la canción? No, pues bien enojada me dice, es que esa música no me gusta, ¿eso qué? ¿Qué significa eso? Quiero música más espiritual, así le llamó, música amorosa, no sé. Entonces, al empezar a decir esto, ella después dijo, yo le pregunté, perdón, ¿qué edad tenías cuando la empezaste a escuchar? Y ella dijo ahí, no sé, ni quiero saber, ¿no? El punto es que después de esto, yo hice una pausa y ella dijo, tenía 6 años, y 5 o 6 años, así dijo. Yo le dije, ¿y quién estaba a tu alrededor cuando estabas escuchando esta melodía? ¿Qué es lo que te llevó al escucharla? Porque luego se cerró. No, ni quise saber, me dice. Y entonces ahí me contestó, me recuerda a mi hermana y a mi papá, que estábamos jugando las tres juntas. Y entonces de repente hizo una pausa y empezó a observar el piso, así como lo estoy haciendo, y en ese momento empieza a llorar y dice, mi hermana falleció hace 3 años, o 3, 4 años, y en ese momento ella empezó a colorear, a dibujar. Solita agarró su pluma y empezó a dibujar. Agarré su ficha que había hecho ella musicoterapéutica, y así llorando, dibujando, empecé a ponerle una canción cuando ella era niña. Y se acordó que con esta canción del inicio de los 80s, se acordó de su papá y su hermana. Y con esta canción nueva que le puse, empezó a darse cuenta de que esa niña era muy feliz y estaba su niña. Entonces, en ese momento, cuando su niña se acordó de esto, se acordó que con su hermana estaba dibujando y le gustaba dibujar. Entonces, ese continuo de conciencia que ella había puesto en pausa y que había superado el duelo de su hermana, en ese momento pues todavía lo traía, y ella al final reportó, porque lo trabajó, le puse la música, trabajó su muerte, su duelo, y dice, me mandó un mensaje 3 meses después y me dice que su ansiedad había disminuido. En ese momento no dijo nada, me siento más tranquila, coloreó, le coloreó a su hermana, porque para esto
eran muy cercanas y les gustaba a las dos colorear, ¿no? Entonces, con este ejemplo, ella reportó cómo la ansiedad empezó a desaparecer, no a desaparecer, a disminuir, porque es importante que también la música, así como ayuda a producir placer, a veces a producir tensión, también genera cambios en la energía en cuestiones depresivas o en cuestiones ansiosas, y ella reportó que se sentía más tranquila. También me ha tocado casos con la música que llegan pacientes con baja autoestima, indefensos, tristes, débiles, sin fuerza, y poco a poco trabajando su música, y me acuerdo, hay veces que no conectan con su música, no hay una sesión en donde haya cambios, pero de repente conectan en una sesión, ¿no? Y en esa sesión, al trabajar una canción que le produce a él energía, que le produce poder, empezó hasta se veía más alto, se veía más fuerte, empezó a él a hablar fuerte con esa canción y empezó a moverse como nunca lo había hecho. Después de esa sesión, él ya me veía a los ojos, él ya se sentaba derecho porque era una persona que veía el piso, hablaba más, empezó a recuperar su fuerza, su identidad sonora, su parte única, que es su ritmo, sus movimientos, porque para eso él decía, se consideraba una persona reprimida, ¿no? Entonces hay varios casos. Otro caso, recuerdo de una chava en donde no estaba decidida, ya tenía 30 años, si estudiar o no una doctora, estaba trabajando en un hospital, la especialidad. Entonces ella había reportado depresión y no se sentía a gusto, y digamos que estaba entre este impasse, entre este estudio o no estudio, quiero más dinero, trabajo más. Y al observar su ficha musicoterapéutica, ella se dio cuenta que hubo un antes y un después, adolescente, y ahí trabajó un hecho muy que no lo había tenido en la conciencia, no lo había traído, un hecho muy fuerte en donde su mamá le dijo, enojada, que si no se ponía en paz la iba a matar, una cuestión así muy fuerte. Ella, cuando le dijo esto, lo sacó, y mediante la música hizo una descarga emocional muy fuerte, en donde ahí en terapia pues trabajó algo fuerte, y al final hizo las paces con su mamá y sacó este evento que lo tenía reprimido. Meses después me dice que ya hizo trámites para estar en cirugía. Gracias a este evento ella se dio la oportunidad y de saber qué es lo que quería. Entonces la música lo que hace es ir a esos eventos reprimidos, esos eventos fuertes, porque es una herramienta que funciona el sistema nervioso mediante los neurotransmisores de mayor cantidad de neurotransmisores, y aquí hay conexiones en donde el paciente se da cuenta, o si no lo sabía, se da cuenta, o si ya lo sabía, se trabaja con mayor energía, o se puede profundizar más a fondo. Digamos que es un acompañante u otro terapeuta, un musicoterapeuta,
en donde el paciente se siente confiado y se siente apoyado y se siente sostenido. Y eso es lo que le da fuerza mediante el método de que salga, ¿no? Es importante que el musicoterapeuta trabaje, si explora con la música, si inicia con la música, que salga con la música. Un musicoterapeuta va a estar ahí al lado tuyo, acompañándote, al lado del paciente, y va a poner, ya sea mediante el cuerpo, mediante la música, instrumentos, mediante su voz, para que te acompañe y para que juntos el paciente empiece a manifestar a mejorar su calidad de vida o a reaccionar de una manera distinta. Históricamente, la musicoterapia, pues hay pasajes bíblicos. En Egipto, el dios Tot crea con la voz la tierra. En la Edad Media, mediante danzas, ritos, mediante las voces. Las brujas o estas personas que se dedicaban a la magia hacían rituales, y obviamente era bien importante el ritmo, la música, la danza. Entonces se ha tenido registro que la música acompañaba al ser humano en diferentes civilizaciones, inclusive la naturaleza con los rayos se trataba de igualar mediante los instrumentos, porque la naturaleza lo era todo. Hay una gran igualación en cuanto al ser humano y la naturaleza con los sonidos. Se ha tratado de igualar, entonces es muy importante los sonidos, tanto exteriores de la naturaleza como los universales dentro de uno, dentro de la persona, dentro de mí. Muy importante es igualarlos y crearlos afuera, porque son ritos, son rituales. Por ahí ya en la etapa precientífica del Renacimiento para acá se tiene un médico inglés, 1729 por ahí, creó el primer documento que en la medicina donde fusionó medicina y música. En el siglo XIX, Esquirol, un psiquiatra, los trastornos mentales los empezó a manejar con música. Y bueno, ya en la etapa científica, Dalcroze, un compositor, empieza a unir el ritmo y la música, y ya ahí se le conoce como una etapa científica, porque ya tenía un sistema, la música, y comenzó a usarse inclusive en la Primera Guerra Mundial. En los hospitales se usaron, a los enfermos se les ponía música como una respuesta positiva, ¿no? Benigna, de que los heridos se iban a curar, se iban a relajar. Si no es a curar, es a relajar, porque curar estaba difícil. Pero se tenía este concepto de que la música era importante, ¿no? o es importante en el siglo XX. Y por ahí de los 40, 50, que fue cuando comenzó los inicios, las asociaciones, los congresos de música, tuvo un inicio en Suecia, en Inglaterra, con Julie Dalvin, esta musicoterapeuta muy importante, y empezó a hacer un método, ¿no? A utilizar en los niños, a estudiarse de una manera más sistemática. Y en Latinoamérica, por ahí de los 60, en el 66, Benenson crea el ASAP, la Asociación Musicoterapeuta Argentina, y en México en los 80, por ahí Víctor Muñoz Polit
se trae la musicoterapia. Y entonces la evolución de la musicoterapia, de la música, en la terapia es bien importante mencionar que Benenson y todos estos psicólogos, psiquiatras, músicos, han reiterado que no es música, es 90%, por decir un número, psicoterapia, y 95% psicoterapia. Y la musicoterapia va a la psicoterapia, en donde inclusive Benenson la llamó psicoterapia y al principio la M y la U, que es mood psicoterapia, pero al final quitó la P y es musicoterapia. Entonces sí es bien importante saber que la musicoterapia es un proceso, un método en donde necesitamos los musicoterapeutas que ponerle seriedad, saber cuándo quiero hacer psicología de la música, que es bailes terapia, trabajar un instrumento, a ver qué pasa con el paciente en vivo. Eso no es musicoterapia. La musicoterapia es un sistema, una metodología que va más allá, y esto va a llevar a resultados de un seguimiento de sesiones pues benéfico para el paciente y para la musicoterapia y para el musicoterapeuta. Entonces sí es importante darle la seriedad a esta herramienta de musicoterapia, y bienvenidos a la música.